Orar, amados. Vamos a orar para entonces presentar este estudio del capítulo 3 de Primera de Pedro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por esta oportunidad, Señor, en la cual puedo, Señor amado, transmitir por la red social Facebook este estudio, Señor, esperando que sea de bendición, esperando, Señor, que nosotros podamos utilizar, Señor, esta enseñanza, aleluya, esta herramienta que vamos a dar en este estudio, Señor, del significado del hebraísmo, del modismo hebreo, para que podamos entender otras partes de la Escritura, Señor, que durante siglos se han malinterpretado. Ayúdanos, Señor, guíanos, papá, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia, Padre mío, para tu gloria, para tu gran gloria, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, amados, ya hemos compartido debidamente esta clase bíblica y vamos a comenzar. Bueno, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1, dice claramente la Escritura: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, o sea, esos maridos que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, ciertamente, aleluya, la palabra de Dios dice que nosotras las mujeres tenemos que estar sujetas a nuestros maridos. Ahora bien, si el papel de nosotras como esposas es de estar sujetas a ese marido, ¿cuál es el papel del esposo? Y esto tenemos que aclararlo, amén, porque, aleluya, tenemos que entenderlo para que no se malinterprete esto de que la mujer tiene que sujetarse al hombre y el hombre no tiene que hacer nada. Pero no, hay algo que el varón, que el esposo tiene que hacer para que esa esposa alegre, felizmente se sujete a ese hombre. Y fíjese que el apóstol Pablo escribió una carta a la iglesia de Éfesos, y esto lo vemos en el capítulo 5, versículos del 21 al 33, y dice así, dice: ustedes que honran a Cristo, número 1, deben sujetarse los unos a los otros. Y está hablando de todo, o sea, los que aman a Dios, los que dicen que son cristianos, se deben sujetar los unos a los otros, porque no siempre se tiene la razón. Hay veces que hay que darle la razón al otro, y esto incluye también al matrimonio. Mira cómo dice: las esposas deben sujetarse a sus esposos. O sea que Pablo está también diciendo lo mismo que Pedro. Amén. Dice: así como lo hacen con Cristo, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. O sea que esa mujer se sujeta a un hombre que la ama tanto, que es capaz de hacer lo que hizo Cristo, que da su vida por ella. ¿Ven? Y mira por qué lo hizo. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. El esposo debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia.
En realidad, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Esa es una verdad muy grande y yo la uso para hablar de Cristo y de la iglesia. Amén. Porque sabemos que esta unión, verdad, de Cristo y la iglesia es espiritual. Amén. Pero Pablo aquí, en esta carta a los Efesios, está haciendo una comparación de que así debe ser el amor que tiene el esposo hacia esa esposa que se está sujetando a él. Y ella está segura, sujetada a él, porque él la trata bien. Amén. Así que esto realmente es un trabajo en equipo para que esa mujer se pueda sujetar sin ningún problema. Porque así lo manda la Escritura. Ese hombre la tiene que amar como ama su propio cuerpo, que lo protege, lo alimenta y lo cuida. Amén. Y en todo caso, finalmente termina el pensamiento Pablo. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo. Y la esposa debe respetar a su esposo. Ok, eso es lo que está hablando Pedro en esta primera carta, capítulo 3, versículos 1 y 2. Ahora bien, antes de proseguir, necesito explicarle algo para que podamos entender lo que viene a continuación, porque si no, no lo vamos a entender y vamos a errar dando doctrinas, enseñando doctrinas erróneas que no tienen que ver con nada de lo que el Espíritu Santo iluminó. Ok. La Biblia está llena de hebraísmos. O sea, ignorar lo que significa un hebraísmo o un modo verbal hebreo es bien riesgoso para la interpretación correcta de la Biblia, porque nos va a llevar a una mala hermenéutica y una exégesis bíblica, errada. Mire, hermano, le explico. Un hebraísmo o modismo hebreo es una expresión peculiar del idioma hebreo. Y esta información que les estoy dando la obtuve de la explicación que hiciera el hermano José Daniel Espinosa Contreras. Amén. Para darle el crédito que se merece. Ok, así que eso es una expresión peculiar del idioma. Y aún no tan solo existe el hebraísmo o modismo hebreo, sino que también existe el modismo puertorriqueño, el modismo español, el modismo dominicano, y aún dentro de Puerto Rico le hablaba a la iglesia que aún nosotros viviendo, por lo menos yo en Canóvanas, y bien cerquita de mí está Loíza, pero puede que Loíza tenga un modismo, una forma de hablar, amén, que utiliza unas palabras que no se pueden tomar literal en otro país porque no van a entender su significado. Amén. Así que va a carecer un hebraísmo o modismo hebreo, va a carecer de significado cuando se traduce literalmente a nuestro idioma español. No lo vamos a entender. Amén. ¿Ok? Porque solamente es comprensible para la gente de esa cultura. Amén. Solamente ellos lo van a entender. Y fíjese que la Real Academia Española define el modismo como expresión fija, propia de una lengua, cuyo significado no se deduce de las palabras que lo forman. No mire cada palabra textualmente, porque eso no tiene esas palabras no forman lo que quiere decir, sino que es la idea que presenta eso que esa cultura definió que significaría X cosa. Por ejemplo, hay un modismo que me parece que es de España, que es hacer el oso.
Si yo le digo aquí a alguien puertorriqueño, mira, no vayas a ser el oso, nosotros los puertorriqueños no vamos a entender eso. Me va viendo. Nosotros no lo vamos a entender. Eso lo va a entender la gente de España. Amén. Seguramente, porque creo que esto es un modismo español. Por eso equivale a hacer el ridículo. O sea que cuando ellos dicen en su lenguaje cultural, en su modismo verbal, no vayas a hacer el oso, lo que quiere decir es no vayas a hacer el ridículo. Amén. Ok. Y también, este sí nosotros lo usamos, hacer cola, realmente ese vete a esperar tu turno, vete a la fila, vete a la parte de atrás. ¿Ve? Eso es un modismo verbal. ¿Ok? Y existe en todos los idiomas. Ok, vamos al modismo de filiación, bíblicamente. Cuando nosotros escuchamos, ¿verdad? El término hijo en la Biblia. Amén. No siempre está dicho en el sentido ordinario de ser descendiente de alguien. No siempre. No se puede tomar literal porque no siempre es así. Por ejemplo, a Jacobo y a Juan se les llama los hijos del trueno. Pero eso no quiere decir que ellos son hijos del trueno. Tomarlo literal, no. Sino que se les llama hijos del trueno porque es una forma de decir que ellos son impetuosos, que son impulsivos. Amén. Así que un hebraísmo, es decir, los hijos del trueno. También en la Biblia se usa expresiones como hijos de ira, hijos de paz, hijos de luz, etcétera, etcétera. Es una forma de vincular la característica con el trueno, con la luz, con la ira. ¿Va entendiendo? Ok. Y específicamente el que vamos a utilizar para entender lo que Pedro está hablando en esta carta es el modismo que expresa lo absoluto por lo relativo. O sea, por ejemplo, en Juan 6:27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. El evangelista recoge las palabras de Jesús donde se expresa con una prohibición absoluta. Pero realmente Dios no está prohibiendo que tú trabajes por la comida, porque no puede ser. O sea, es un modo de hablar para darle importancia a lo otro, a la contraparte, a lo que es lo que quiere decir es que, mira, lo más importante aquí es que tú trabajes. ¿Por qué? Por la comida que no perece, la eterna, las cosas de Dios. Pero de ninguna manera se puede tomar esta escritura literal. Ay, mira, no trabajes por la comida, no trabajes por la comida. Porque no es lo que quiere decir el escritor sagrado inspirado por el Espíritu Santo. Te voy a dar otro ejemplo. Mire, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y esto lo está diciendo Pablo en la carta a los Corintios, está en 1 Corintios 1:17. Pero fíjate que esto no quiere decir que Jesús no lo envió a bautizar, porque el Señor nos dijo, id, predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Si Pablo está predicando y alguien necesita ser bautizado, Pablo lo va a bautizar. Esto no quiere decir, no me envió Cristo a bautizar, porque Cristo lo envió a bautizar. Pero lo que se está enfatizando aquí es que más que bautizar, lo más primordial es que predique el evangelio de Jesucristo. Amén. No es absolutamente que no me mandó Dios a bautizar. Otro ejemplo. El que a mí me recibe, no me recibe a mí mismo, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y estas fueron palabras de Jesús. Pero realmente, si se toma literal, es como que si tú recibes a Jesús, no lo estás recibiendo a Él. Pues claro que no, es un modismo verbal. Pues claro que tú tienes que recibir a Jesús. El que no recibe a Jesús no tiene la vida eterna. ¿Va viendo? El que no recibe al Hijo tampoco recibe al Padre.
Jesús está usando un hebraísmo, una forma de expresar que lo más importante es que ellos supieran, como ellos tenían un solo Dios, es lo que quería decir, que el que lo recibía a él, a quien estaba recibiendo, era el Padre. Estaba recibiendo al Padre también, pero no que no lo fuesen a recibir a él. O sea, no que no era importante recibirlo a él, porque es importante recibirlo a él. Pero Jesús está usando el hebraísmo. Otro ejemplo, y con este termino, para ir entonces a lo que Pedro dijo. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos. Mira, esto es un absoluto. No llames a tus amigos cuando tú hagas comida. No llames ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos, ni a los ricos. Llama a quién, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Realmente la Escritura dice que cuando tú cocines o hagas una cena, no invites a tus amigos. No, eso no es. Lo que importa aquí es, el énfasis que se está dando es que tú no puedes olvidarte de los pobres, de los mancos, que es prioridad. Hay que darle prioridad a ellos, a ellos. No podemos marginarlos, tenemos que darle prioridad a ellos. Así que esto es un modismo que expresa lo absoluto por lo relativo. Entonces, yo explico otros modismos, pero aquí pues lo voy a acortar para entonces irnos ahora a lo que dijo Pablo en el versículo 3 de Primera de Pedro 3. Él dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esto es un hebraísmo. No es que usted no se pueda ataviar con un buen peinado. Y aquí la palabra ostentoso no es la que Pedro utilizó. Se tradujo en la Reina Valera ostentoso, pero no es esa la palabra. La palabra aquí griega usada es emploqué, que lo que quiere decir es trenza. ¿Cuántas trenzas no te has hecho tú, mujer? Si me está escuchando una mujer, ¿cuántas trenzas no le hemos hecho a nuestras hijas? Y eso no es pecado. No es pecado. O sea, vuestro atavío no sea el externo de trenzas, de peinados elaborados. Que esa no sea la importancia tuya. Amén. Que esa no sea tu prioridad. No que no te arregles. Entonces le comentaba yo a la iglesia que por YouTube a mí me criticaron mi peinado, diciendo, tienes buena palabra, pero tú no vas acorde con la palabra porque tú tienes un peinado ostentoso. Mire cómo la gente manda al infierno a otros con interpretaciones erradas, pero bien erradas. Porque primeramente eso no fue lo que escribió Pablo. Y si vamos a la palabra ostentoso, tenemos que ir al verdadero significado de las palabras, porque las palabras no carecen de significado. Las palabras tienen significado. Y la palabra ostentoso, aunque no fue la que se usó, quiere decir que aparenta riqueza o poder. Y les decía yo a la iglesia, mire hermano, yo ando siempre con peinado barato. Rara la vez que me doy un peinado que cueste caro. O sea, yo nunca, porque lo que me hago es que me paso el blower y eso no es así una cosa ostentosa. Un moño ostentoso de 100, de 200. Un peinado de riqueza. Es un peinado de pobre. Aparte de que están condenando a alguien por algo que la Biblia no dice. Hermanos, por favor. Tenemos que acercarnos al texto bíblico original para entender lo que quiso decir el autor sagrado inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Lo que aquí está diciendo Pedro es que no, lo importante no es que te hagas trenzas, ni que te pongas
algún adorno en el pelo de oro, porque no es algo aparte. Porque mire cómo dice el griego, de quienes esté siendo no el desde afuera de entretejido cabello y de puesta alrededor de objeto de oro. En el cabello un objeto de oro que te pongas. Es lo que quiere decir el escritor sagrado. O poner sobre de prendas exteriores de vestir adorno. O sobre la ropa que le ponga un adorno. Un adorno. Que le pongas a la ropa adorno. O sea, lo que Pedro quiere enfatizar, que lo importante no es arreglarte exteriormente para verte linda, bonita, preciosa. Aunque siempre yo enseño a la iglesia que tengo a cargo, como pastora que soy, que no podemos arreglarnos como se arreglan las del mundo, mire hermanos, queridos, sea sencillo, no es que no se pueda arreglar, arréglese, pero arréglese con sencillez, porque hermanos, tampoco nosotros podemos parecer a una mujer de cabaret, a una mujer de discoteca, o a una de las que le llaman la diva, no, porque nosotros nos arreglamos con sencillez. Procuramos no usar cosas que sean muy llamativas, porque lo que verdaderamente importa es lo que dijo Pedro aquí, sino que nuestro atavío que verdaderamente Dios espera es el de un corazón, aleluya, que sea, que esté adornado de un espíritu afable. Y afable lo que quiere decir es que sabe tratar de forma cordial al otro, al prójimo. Y apacible es libre de violencia. Que nosotros cuando tratemos a las personas, ese es el atavío que Dios espera de nosotros. No es que no nos arreglemos, porque, repito, Pedro, como buen hebreo que es, está utilizando un hebraísmo. No es que no te puedas arreglar, ni ponerte una buena trencita, ni hacerte un buen peinadito, ni ponerte un buen hebillita y que tenga un orito, un oro. Y ya usted verá quién él cogió de ejemplo. Le voy a decir a quién cogió de ejemplo. Vamos a meternos en la escritura. Porque nos conviene meternos en la escritura para no enviar al infierno a gente, óigame, que la Biblia no está enviando al infierno, hermano. Porque pecamos añadiendo a la Biblia, porque eso es adulterar la palabra del Señor. Por eso es que tenemos que escudriñar, y escudriñar no es simplemente leer y explicar de una forma superficial el texto sagrado. Hay que dedicarse a la explicación, utilizar de la hermenéutica, que es el arte de interpretación, y tenemos que también hacer una buena exégesis, una buena investigación de todo, para poder llevar la verdad al pueblo de Dios, que se merece que se le lleve la verdad, porque estamos llevando al pueblo a la salvación, a la salvación. Así que, fíjese que dice, sino el interno, o sea, que no sea el tú, eso no debe ser lo importante, sino lo interno. Y mira cómo dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Eran apacibles, eran afables. Y miren a quién ponen de ejemplo, como Sara. ¿Usted se cree que Sara no se adornaba? Tenemos que entonces ir al Génesis. Y entonces si nosotros nos vamos a todos los regalos que envió Abraham a la futura yerna con el siervo, cuando lo mandó a buscar a la tierra de su procedencia, esposa para Isaac, vemos que le llevó brazaletes y arcillos de oro. ¿Y usted se cree que Sara no los tenía? Pues claro que los tenía. Pero aparte de arreglarse bien, amén, ella también era una mujer afable,
y apacible. Y esa es la importancia para con Dios. Amén. Que seamos de espíritu afable y apacible. Amén. Porque es lo que agrada al Señor. Y no se queda ahí. La mujer tiene que ser una persona afable y apacible, como Sara, que llamaba a su esposo Señor, Señor de mi vida. Pues claro que lo llamaba Señor, estaba sujeta a su hombre porque su hombre la trataba bien. Esto es una cosa que es un trabajo en equipo. Si el esposo quiere tener una esposa sujeta, tiene que tratarla como una reina, como Cristo trata a la iglesia. Porque si no, a esa mujer va a tener luchas para poder sujetarse a ese marido. ¿Por qué? Porque el marido no está cumpliendo con lo que dice la Escritura que él debía hacer. ¿Me va entendiendo? Dios es claro. Esta inspiración del Espíritu Santo que recibieron estos hombres del Espíritu Santo está clarísima. Clarísima, pero tenemos que entonces investigar para poder llegar a lo que verdaderamente Pedro está escribiendo y cualquier escritor sagrado. Amén. Y mira cómo entonces ahora le dice a los maridos. Sí, pero maridos, ustedes. Las mujeres tienen que estar sujetas a ustedes, pero ustedes, marido, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Las mujeres somos emocionales. A las mujeres el buen trato nos va a poner a arrastrarnos ante esos maridos y nos vamos a sujetar a ellos, pero en el maltrato no. Va a haber una lucha espiritual ahí. Entonces tenemos como les dije ahorita, que ambos trabajar en el asunto para que se pueda vivir según la Escritura sagrada, lo que Dios manda a cada uno de nosotros. Y como tienes que tratarla dándole honor a esa mujer, como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Porque la oración del esposo que no trata bien a la esposa es una oración que tendrá estorbo. Finalmente, dijo Pedro, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre quienes, sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. ¿Usted se cree que nosotros, si somos personas mentirosas, hipócritas, desleales, si somos personas, aleluya, que devolvemos mal por mal, usted se cree que Dios, aleluya, estará a favor de nosotros? Pues claro que no. Dios no está a favor de todo aquel que hace maldad, de todo aquel que desprecia. Dios no está a favor de los tales. Gloria, de ninguna manera. Y fíjese cómo dice Pedro: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? O sea, si usted y yo estamos en la ruta correcta, la ruta correcta es la obediencia al Padre, la obediencia al Hijo, la obediencia al consejo, aleluya, de los apóstoles. Si nosotros estamos en la ruta correcta, nadie nos podrá hacer frente. Nadie podrá hacernos daño. Aleluya, usted puede estar seguro de esta palabra. Mira cómo dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis. Porque si tú estás haciendo lo correcto,
no tengas miedo, porque si Dios es por ti, no hay hombre sobre la faz de la tierra, no hay demonio que pueda hacerte daño de ninguna manera, de ninguna manera. Y dice, no te conturbes, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y respeto ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros, en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Va viendo? O sea, que nosotros, dice Pedro, tenemos que estar preparados para ofrecer una buena respuesta, o sea, razonable, de la fe que usted y yo profesamos. Eso no es yo creo, me lo enseñaron así. No. Debe ser con mansedumbre, pero con firmeza. La Biblia dice así. Y la palabra de Dios, aleluya, es autoridad sobre todos nosotros. Y si nosotros estamos en la justicia de Dios, no importa que padezcamos, nadie nos podrá hacer daño. Presenta la palabra con mansedumbre, con respeto, pero con firmeza, sabiendo que lo que estás, aleluya, predicando es palabra evidenciada con las escrituras sagradas, que hiciste el ejercicio de sentarte, de estudiar, de profundizar, de buscar significado a palabras que no conoces, de ir hacia atrás en la historia, porque la historia hay que conocerla para presentar evidencias contundentes y razonables de esta fe que profesamos. Para que no haya duda, aleluya, porque no podemos tener duda. Hay misterios en la Escritura que nada más de ellos podemos decir que misterios son. No lo podemos explicar, pero con referente a la salvación está clarísimo. Referente a lo que significa justificación está clarísimo. Referente a lo que significa guardar los mandamientos de Dios está clarísimo. Referente a lo que significa vivir como Jesús vivió está clarísimo. No hay duda al respecto. Así que con esa palabra vamos a estar seguros y vamos a presentarla con mansedumbre, respeto, pero con firmeza. Alabado sea el nombre del Señor. Porque mejor, dijo Pedro, es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y usted sabe que Jesús, con relación a esto, habló en su evangelio, que aquel que haga lo incorrecto pagará hasta el último centavo. Eso lo dijo Jesús, no la pastora Loida Olmeda. No. Porque a veces pensamos que como somos cristianos, cuando hacemos algo malo, nos los tienen que tapar debajo de la alfombra, como muchos casos que se conocen, aleluya, de personas, ministros que cometieron homosexualismo y pecado, y lo que hicieron fue que los enviaron por otro sitio, se callaron, no dijeron nada, escondieron todo debajo de la alfombra. No. Jesús fue claro. Si tú lo hiciste mal, preséntate ante el juez, y si lo hiciste mal, te van a presentar ante el juez, y allí tendrás que pagar hasta el último centavo. Ahora bien, si padeces haciendo el bien, si es que Dios lo quiere así, entonces eres bienaventurado. ¿Por qué? Como dijo Pedro en el capítulo 2, lo estudiamos en la clase anterior, el ejemplo fue Cristo. Por ser justo padeció. Por hablar justicia padeció. Y él dice, Pedro dice, sigamos sus pisadas, porque él es el ejemplo que tenemos para que podamos seguir.
sus pisadas. A su nombre, gloria. Porque también Cristo, y fíjate que aquí vuelve y lo repite. Y estas cosas que se repiten es porque el Espíritu quiere que esto quede claro en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a quienes, a los espíritus encarcelados. ¿Y quiénes son esos? Pedro lo dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y después entonces dice, el bautismo que corresponde a esto, que esto en la clase bíblica no lo pudimos explicar bien, pero busqué la explicación ¿verdad? Y la entendí y la voy a explicar ahora. Repito, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero entre paréntesis, Pedro mismo escribió, no quitando las inmundicias de la carne, porque el agua no te quita la inmundicia de la carne. El bautismo, cuando bautizan a una persona en el agua, esto no quita la inmundicia de la carne, no. Sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. O sea, el bautismo realmente nos salva. Aleluya. Pedro a lo que se refiere es a lo que representa el bautismo. O sea, que tú en ese bautismo que se sumerge, entierras la vida de pecado, la vieja criatura, y resucitas en la vida nueva que has obtenido gracias a la justificación. Aleluya, que Cristo nos ha dado. Somos justos por Cristo Jesús, porque Él en la cruz del Calvario se ofreció como cordero sin mancha, para que ya nosotros no tengamos que pagar, para que se nos perdonen los pecados. Así que por eso es que se dice que la salvación es gratuita. Es gratuita porque Cristo lo pagó con su muerte. Porque cada vez que la persona pecaba, si el pecado no era de muerte, porque si era de muerte era aniquilada, aleluya, tenía que llevar una ofrenda de sacrificio. Así que eso, aleluya, ese decreto de muerte fue abolido en la cruz del Calvario por Jesús, y Él se ofreció, aleluya, como sustituto para morir por nosotros. Amén. Así que ese fue el estudio de hoy sobre el capítulo 3 de la primera carta de Pedro, amén, a la iglesia. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Luego cantamos, pero no voy a usar esto, no canto ahora porque hago alboroto aquí. Pero no voy a usar esto, hermano, porque mira, yo es que ya usted sabe, una novata al fin. Y y tenía el micrófono por allá botado y yo cantando sin micrófono. Gloria a Dios. Bueno, gracias. Ahí habían 39 personas conectadas a esta hora. Gloria al Señor. Creo que son 8. Las 11 de la noche. Gracias a los que estuvieron conectados. Luego lo vamos a ir compartiendo para que puedan, amén, seguir aprendiendo. Todos los días aprendemos, amén. Aprendemos todos los días. Recuerde, hay que tener cuenta cuando el escritor sagrado está usando un hebraísmo, porque no es un absoluto no, sino que está utilizando un absoluto no para enfatizar que lo otro es más importante que eso, que no es que sea pecado, sino que es una forma de hablar de los hebreos. Bien, amados, que tengan una hermosa noche llena, inundada de la presencia de nuestro todopoderoso Dios. Ruego al Padre que sea por ustedes, que sane sus dolencias, que cualquier petición especial que usted tiene, sea Dios obrando en su vida de forma maravillosa y sorprendente, como Él lo sabe hacer. Dios le bendiga.